Dios le bendiga. Bendiciones a todos los hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, quiero en esta noche leer la palabra de Dios, libro de los Salmos, en su capítulo 117, en su versículo 1 y 2. Es el salmo más corto de la Biblia. Dice la palabra: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice: alabad a Jehová, naciones todas. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a elevar una oración al Señor para así estar presentando este servicio y poder darle la gloria a nuestro grande y poderoso Dios. Vamos orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Sí, Padre, que Dios en esta noche de una manera especial, poderosa, preciosa y maravillosa pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús, a todos los hombres y mujeres de Dios que hoy puedan ser alcanzados por tu misericordia, por tu preciosa palabra, Señor. Allí, en el lugar donde se encuentre cada uno de los hermanos, Padre, yo te ruego que por su grande misericordia en esta noche sean bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Por un momento, vamos a alabar el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios.
hemos venido hoy para adorar y glorificar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir por un momento más, gloria a Dios, adorando a ese Señor Dios Todopoderoso que en nuestra vida tiene una gran importancia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Así que adoremos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No importa la circunstancia,
en la que estemos pasando, en la que estemos atravesando, mi querido hermano, pero debemos de honrar a Dios con la alabanza. Hermanos, si hay algo que Dios espera de ti y espera de mí, es que podamos adorarlo, podamos alabarlo, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la prueba. Mi querido hermano, hay algo que no se puede jamás dejar de hacer. Hay que alabar a Dios. Amén. Hay que alabar a Dios, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, mi querido hermano, Dios nos ha creado para adorarlo, para exaltarlo. Seguramente muchos se atreverán a preguntar, pero ¿cómo puedo yo alabar a Dios en medio de tanto dolor? Mi querido hermano, si tú eres hombre y mujer, para bendecirnos. A pesar de todas estas circunstancias, ahí está Dios para bendecirnos. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a cantarle, gloria a Dios, un himno más al Señor en esta noche. Vamos a glorificarlo. Bendito sea Dios en medio de su grandeza, porque Dios es santo y Dios es digno. Alabado sea Dios. Ahí en su casa, gloria a Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a aplicar algo al Señor. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Señor, te adoramos. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, y la vida de su amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, hermano. Hay que alabar a Dios, mi querida hermana, mi querido hermano, a pesar de las circunstancias. Dios se mueve en medio de la alabanza. Y ya vamos a mirar en la palabra del Señor, ya vamos a mirar en la Biblia, gloria al Señor, por qué Dios se mueve en medio de la alabanza. Así que lo invito para que
aliste ahí la Biblia y podamos compartir esta palabra con el tema alaba a Dios en medio de las circunstancias. Amén. Alaba a Dios en medio de las circunstancias. Serán muchas, serán muy graves, serán muy dolorosas, pero Dios hace parte, mis queridos hermanos, de nuestra vida y debemos de adorarlo, debemos de alabarlo, porque para eso fuimos creados nosotros, para adorar a Dios. Mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. En esta noche, el Señor nos ha regalado esta bonita palabra con el tema alaba a Dios a pesar de las circunstancias. Y yo quiero invitarlo para que vayamos a la Biblia. Allí en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 20, en su versículo 19 al verso 22. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria. Entonces, alaba a Dios a pesar de las circunstancias. Pastor, estoy pasando prueba. Alaba a Dios. Porque vamos a ver, mi querido hermano, gloria a Dios. Aquí vamos a ver la historia de un rey, hermano, que le había sido declarada la guerra. Pero mira que este rey, este hombre, en medio, bendito Dios, en medio de la situación, él dice la palabra que entonces alabó a Dios. Y vamos a tomar el versículo 19 al versículo 22 y leemos bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oíme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y haciendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: gloria al Señor, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte del Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Padre, te damos gracias, oh maravilloso Dios. Tuya es la honra, tuya es la gloria, y tuya, mi Señor, es también la alabanza. Yo te pido, Padre, en esta noche que te glorifique de una manera especial a través de su preciosa palabra, Señor. Que podamos, oh Dios, adorarte y glorificarte conforme a su poderosa misericordia, Señor. En esta noche te pedimos que a través de la palabra nos hable. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que entonces, gloria a Dios, el enemigo había declarado la guerra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios.
Y como nosotros siempre sabemos, siempre que se va a una guerra, pues todo mundo está pensando en las consecuencias que puede traer una guerra para una nación, para un pueblo, y que puede traer consigo mismo a los moradores de un país. Y dice la palabra entonces, mis queridos hermanos, que Josafat, este hombre, se prepara para ir a la guerra, pero no cantando cantos de guerra, hermanos, no entonando los cantos de guerra, sino que ordenó al pueblo, hermanos, que cantasen cantos, alabanzas, que alabaran a Dios, hermanos, y que subieran la voz, que entonaran la voz, que subieran de gran manera, hermanos, que llegara a la presencia de Dios. Y dice el verso 19, aún el 18, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, dice que Josafat se postró rostro en tierra, pero así también los moradores de Jerusalén, todos, hermanos, se postraron delante de Jehová aquel día y adoraron a Jehová. Verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, hermanos. Ese día el pueblo se levantó dispuesto a entonar alabanza. Ese día el pueblo se levantó, hermanos, gloria a Dios, con alabanza en sus labios, en sus gargantas, para alabar y glorificar al Señor. Al enemigo que iban a enfrentar era un enemigo fuerte, era un enemigo que hacía mucho tiempo los había estado amedrantando, los había estado, mis queridos hermanos, declarándole la guerra. Pero dice, hermanos, que en el verso 18, Josafat, hermanos, se postró delante de Jehová. Aquel día, este hombre de Dios, hermanos, se postró allí, gloria a Dios. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, había una situación de guerra. Había declarada por parte del enemigo una situación de guerra. Pero hermanos, Josafat era un hombre de Dios. Seguramente, mis queridos hermanos, aquellos confiaban en sus hombres que llevaban arcos, en los que ceñían espadas. Aquellos confiaban en sus escudos. Muchos de ellos confiaban en sus fuerzas, en sus capacidades como guerreros. Pero Jehová, confiaba en Jehová, en la cual él podía, hermanos, adorar, a la cual él se inclinaba y se postraba y adoraba, y hacía que también el pueblo adorara y cantara alabanzas a Dios. Pueblo de Dios, pastores escogidos, hombres y mujeres de Dios, adoradores, salmistas. Puede ser que la situación en la que el pueblo de Dios esté viviendo puede ser una situación de guerra. Mis queridos hermanos, pero Dios siempre va a estar con aquellos que le adoran, que le invocan, que le alaban, que le glorifican. Dios siempre se va a manifestar donde hay un pueblo que está dispuesto a adorar a ese Dios, como lo hizo Josafat
y el pueblo de Jerusalén, y lo hizo también el pueblo de Judá. Alabado sea Dios. Y dice, y se levantaron los levitas y los hijos de Coré y los hijos de, gloria a Dios, y los hijos de Corá y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, este pueblo no iba asustado para la guerra. Dice que ellos, hermanos, entonaron canto de alabanza con fuerte y alta voz. Muchas veces, mis queridos hermanos, al enemigo hay que hacerle sentir que los hijos de Dios tienen un gran respaldo, que tienen un gran poder, que tienen una gran autoridad, una gran unción. Y que debemos de tomar esta palabra, mis queridos hermanos, para fortalecernos, como lo hizo Josafat y todo el pueblo de Judá. Bendito sea Dios. Y en el verso 20, Josafat, mis queridos hermanos, en el verso 20 Dios alienta al pueblo. Gloria a Dios. Por medio de Josafat, hermanos, Dios alienta al pueblo y le dice en el verso 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Josafat estaba alentando al pueblo, estaba fortaleciendo al pueblo, hermanos. Era tanta la presencia de Dios que se había derramado en ese momento de alabanza, de adoración. En ese momento, mis queridos hermanos, que habían acercado sus vidas al Señor, que Josafat estaba lleno de la presencia de Dios, estaba tan fortalecido que se puso de pie y empezó a fortalecer al pueblo a través de esta palabra. Y les dijo, gloria a Dios, estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Josafat estaba transmitiendo al pueblo seguridad. Pueblo de Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaremos seguros. Hermanos, hay mucha gente que a veces trata de confundirnos. Hay muchas veces que sale gente a veces para hablar cosas que confunden al pueblo. Pero hermanos, dice que entonces, después de que este pueblo adoró y alabó y glorificó a Dios, hermanos, dice que Josafat les entregó esa palabra poderosa. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, debemos de tomar esta palabra. Hay que sentir seguridad en Dios. Claro, los tiempos están difíciles, es verdad. Los tiempos están caóticos, es cierto. Todo el mundo habla de muerte. No es para menos, en todo el mundo la gente está muriendo por la situación que está pasando. Pero pueblo de Dios, debemos de entender que es tiempo que nos levantemos como hijos y hombres escogidos e hijas siervos de Dios para alabar a Dios en medio de las circunstancias. Cualquiera estaría pensando que Josafat le había dado por alabar a Dios porque seguramente la guerra era una guerra pequeña. No, hermanos, la guerra era una guerra fuerte. Pero Josafat tenía confianza en Dios. Él sabía que al Dios que él estaba alabando y estaba glorificando, ese Dios poderoso al que usted recibió allí en su vida, a ese Dios que usted aceptó como a su único y suficiente Salvador, a ese hombre que un día fue a la cruz del Calvario y lo dio todo por ti y por mí, ese mismo
A ese mismo Dios estaba alabando Josafat. A ese mismo Dios, aquel pueblo, dice, con fuerte y alta voz glorificaron y cantaron alabanzas. Alabado sea Dios. Maravilloso Dios. Dice, y les dijo, creed a sus profetas y estaréis, dice, y seréis prosperados. Aquí hay una palabra, hermanos, una palabra de parte de Dios. Seguramente las redes, seguramente la internet, las noticias, hermanos, todos los días nos hablan de situaciones de tragedia, de situaciones caóticas. Pero usted, como hombre y mujer de Dios, debe de creer a la palabra de Dios. Debe de tener confianza y seguridad en Dios. Recibir esa palabra que el Señor nos entrega a través de sus siervos. No estoy diciendo cualquier palabra, no. La palabra que está en la Biblia. A esa palabra me refiero. Y hoy estoy hablando de la palabra que aquel día pudo alentar, hermanos, al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanza a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, gloria a Dios, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, hermanos. Hermanos, puso a hombres vestidos con ornamentos sagrados que alabaran a Dios y que dijesen, la misericordia de Jehová es para siempre, hermano. La misericordia de Jehová es para siempre, hermana. La misericordia de Jehová es para siempre, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que me está oyendo. La misericordia de Jehová es para siempre. Este pueblo, hermanos, junto a Josafat, estaban adorando, estaban glorificando, estaban reconociendo la grandeza de Dios. Estaban dándole a Él la gloria y la honra. Seguramente los enemigos estarían diciendo, ¿qué le estará pasando a ese pueblo loco que están cantando, no sabiendo que nosotros los estamos esperando para masacrarlos? Pero lo que no sabían, hermanos, los enemigos del pueblo de Israel, era que el Dios de Josafat, el Dios de Judá, el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel, hermanos, era un Dios poderoso y que iba a pelear en favor de Josafat y del pueblo de Judá. Mi querido hermano, el enemigo muchas veces nos declara la guerra de una o de otra manera, pero usted en medio de esta situación en la cual se encuentre atravesando, adora, glorifica, exalta el nombre del Señor. Seguramente muchos van a venir a desanimarte para decirte, usted en medio de todo esto y alabando a Dios, en medio de todo esto y usted orando a Dios, no importa, hermanos, usted alaba, glorifique al Señor con su corazón, exáltelo. Porque mientras usted adora al Señor, mientras usted lo exalta, mientras usted lo glorifica, mientras usted reconoce la grandeza de Dios, bendito Dios, recordando que la misericordia de Dios es para siempre, haciendo memoria de lo que Dios hace, hermanos, Dios algo está haciendo. Mientras usted está haciendo esto, hermano, Dios algo está preparando. Mira, el pueblo de Israel alababa, glorificaba, exaltaba, daba la gloria y la honra a Dios, hermanos. Y vamos a mirar, gloria al Señor, ¿qué nos dice? El versículo siguiente aquí, el verso 22. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, óyese, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, aquel día Josafat no tuvo necesidad de usar la espada. Gloria a Dios. Aquel día aquellos hombres del pueblo de Judá, hermanos, no tuvieron necesidad de enfrentar a su enemigo con la espada. Pues dice la palabra, hermanos, que entonces aquel día Dios confundió a los enemigos, y aquellos mismos, hermanos, dice la palabra que, gloria al Señor, dice que los hijos de Amón y de Moab y del monte de Sir, eran tres enemigos, gloria al Señor. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, mira, Dios defiende vuestra causa. Dios pelea tu guerra. Pastor, el enemigo me está atacando mi familia. Vaya de rodillas, póstrese, inclínese delante de Dios. Pastor, el enemigo está atacando mi matrimonio. Vaya y inclínese delante de Dios. Y en medio de esa situación difícil, caótica, hermanos, adore a Dios, alabe a Dios. Pastor, las enfermedades están atacando mi familia. El enemigo te está haciendo la guerra. Pues vamos a la presencia de Dios, y en medio de esta situación de lucha, de enfermedad y de prueba, vayamos a la presencia de Dios y adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, aquel día, gloria a Dios, aquellos hombres, aquellos enemigos que venían para hacer la guerra contra Judá, dice la palabra que se confundieron ellos mismos y unos a otros se mataron. Aquel día, hermanos, la gloria de Dios fue notoria al pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían adorado, habían reconocido, habían glorificado, habían exaltado al Dios vivo. Hermanos, nunca podemos dejar a un lado la alabanza. No podemos quitar del medio, gloria a Dios, de nuestras vidas la alabanza. Hay que entonar alabanza, hay que entonar adoración, hay que entonar cántico de júbilo. Hermanos, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de la situación que estemos atravesando, Dios es poderoso, hermano. Y si Dios es poderoso, Él peleará tu guerra. Él peleará tu batalla. Él defenderá tu causa. De donde sea, Él va a traer, mi querido hermano, respuesta para cada uno. Pero, hermanos, no nos podemos encerrar. No nos podemos acobardar. Josafat no acobardó al pueblo de Israel, sino lo exhortó, mi querido hermano, lo exhortó a humillarse delante de Dios. Lo exhortó a darle a Dios la gloria, a que Dios tenía que ser reconocido y que no se iba a la guerra si Dios no iba ahí en medio, gloria a Dios, del ejército. Iban marchando a la guerra, hermanos, iban marchando a la guerra, pero iban entonando alabanzas, iban glorificando, iban exaltando el nombre del Dios vivo. Hermano, vas a la guerra, vas a la batalla, estás en la prueba, alaba, glorifique, adore a Dios en medio, marcha, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Aquel día Dios mostró su gloria. ¿Debemos de alabar a Dios? Claro que debemos. Debemos de alabar a Dios. No importa la situación, no importa la circunstancia. Este pueblo no estaba alabando a Dios porque
porque estaban, hermanos, recibiendo seguramente promesas. No, hermanos, este pueblo marchaba para una guerra. Este pueblo marchaba para una guerra, pero ellos llevaban sus caras levantadas, ellos llevaban sus rostros levantados, levantaban su voz y entonaban el nombre del Dios poderoso, diciendo: la misericordia de Jehová es para siempre. Y si esa misericordia de Jehová es para siempre, hermano, usted tenga seguridad. Este hombre, Josafat, le dijo: gloria a Dios al pueblo, creed en Jehová vuestro Dios y estéis seguros. Esta palabra, hermano, trajo confianza. Hermanos, estos son tiempos de estar en el avivamiento. No precisamente, hermano, porque has dejado de ir a la iglesia, usted no puede estar en avivamiento. Claro, debemos de estar en avivamiento. ¿Cómo que si no? Debemos de estar avivados, debemos de creer a la palabra, debemos de creer en Dios, porque esto va a traer seguridad, mi querido hermano. Vamos a la Biblia a comprobar en otro texto qué pasa, hermano, cuando se alaba a Dios. Hechos capítulo 16, en el versículo 25 al verso 26, aquí acontece algo maravilloso. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre gloria. Hechos 16, su versículo 25 al verso 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, dice que Pablo y Silas estaban presos. Pablo y Silas estaban privados de la libertad, estaban en una cárcel, hermanos. Y no como una cárcel de hoy en día en nuestro país, donde le tienen una buena cama, donde le tienen cafetera, donde le tienen nevera, donde le tienen televisor, donde le tienen internet, donde le tienen todas las comodidades. No, mi querido hermano, aquella era una cárcel, hermano, preparada precisamente para castigar a los que se atrevían a testificar del poder del evangelio. Esto era algo tremendo, hermanos. Pablo y Silas fueron metidos allí a la cárcel. Pero dice que también habían más presos en la cárcel. Pero dice, gloria al Señor, a mí lo que más me llama la atención, hermanos, es esto. Dice, pero a medianoche no estaba Pablo y Silas roncando, ni preocupados por la situación, sino que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice que oraban y cantaban himnos, o sea, adoraban, exaltaban el nombre de Dios. Y los presos le oían, hermanos. No solamente Pedro estaba allí, no solamente Pablo y Silas estaban allí despiertos, hermanos, sino que también los demás presos estaban allí gozándose con aquellos himnos, con aquella alabanza entonada por Pablo y Silas. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, hermano. La situación que estaba viviendo Pablo y Silas, hermanos, no era una situación fácil. Era una situación bastante caótica.
Porque aún, hermanos, estaban encadenados allí de sus pies y de sus manos. Y las puertas de aquella cárcel, hermanos, no eran cualquier puerta, eran puertas, eran fortalezas. No tenían cualquier cerrojo. Pero, hermanos, dice que de repente vino un gran terremoto. De repente vino un gran terremoto y se sacudían los muros de la cárcel y las puertas, hermanos, se abrieron. Todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos ellos se soltaron. No solamente la de Pablo y las de Silas, porque miremos el verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermano, había acontecido algo maravilloso. Hermanos, había acontecido algo maravilloso. No era cualquier milagro, no era cualquier señal. Pero ¿a dónde estuvo la virtud de todo esto? Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Ellos estaban invocando, hermanos, estaban invocando el nombre del Señor. Ellos estaban adorando, ellos estaban exaltando. Claro, estaban presos. Claro, estaban ahí encarcelados, pero ellos estaban, hermanos, llamando la presencia del Señor. Ellos estaban en ese momento, gloria a Dios, reconociendo la grandeza de Dios a la cual ellos servían. Y ellos estaban seguros que a ese Cristo de poder que ellos testificaban y anunciaban y predicaban la palabra, hermanos, se iba a glorificar. Y así acontece, hermanos, aquel día que después de haber orado, de haber glorificado, de haber entonado himnos, salmos, de haberle dado a Dios la gloria y la honra, hermanos, el poder de Dios descendió para romper cadenas. Y no estamos solamente hablando de las cadenas que ataban a Pablo y Silas, estamos hablando de las cadenas, hermanos, de las ataduras que está sobre el pueblo, que está sobre la familia, que está sobre el hogar. Hermano, tengo situación difícil, no sé qué hacer. En medio de todo esto, adora a Dios. En medio de todo esto, ora a Dios, canta himnos. Atraiga la presencia de Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios. ¿Qué puede pasar, pastor? Pues puede pasar que esas cadenas se van a romper, hermano. ¿Qué puede pasar? Que el que estaba cautivo, hermanos, por los vicios, el Señor lo va a liberar. Y aún el pueblo, aún la mamá, aún el papá, aún los hermanos pueden estar allí alabando y glorificando el nombre del Señor. Cuando alguien toca la puerta y se abre la puerta y vamos a ver que es ese familiar por la cual usted no daba ni un centavo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios se glorifica en medio de la alabanza. En medio de la alabanza Dios se glorifica. Y muchas veces nos pesan los labios para alabar a Dios. Muchas veces nos da pereza glorificar a Dios. Hay gente que se molesta cuando alguno dice gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Hay gente que se impacienta por esto, hermano. Y lo único que nosotros podemos, hermanos, mientras vivamos, dice, mientras viva, adoraré al Dios Santísimo, glorificaré, exaltaré, me alegraré. Maravilloso es alabar a Dios.
Hermanos, allí aún voy a mirar el Hecho de los Apóstoles, porque aquí hay algo maravilloso en su capítulo 2. Aquí hay algo maravilloso en el capítulo 2. Gloria al Señor. Dice el versículo 1 a seguir. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermano? Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Alabando, glorificando, orando, reconociendo al Señor su gloria. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, pero mientras el Espíritu Santo venía sobre la iglesia, sobre aquel aposento en lo alto, aquellos 120 hermanos estaban unánimes. O sea, hermanos, estaban glorificando, alabando, adorando, exaltando y dándole al único Dios la grandeza. Y dice la palabra que entonces el Espíritu Santo aquel día descendió y se llenó aquella casa. Alabado sea Dios. Aquel lugar se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, cuando se alaba a Dios, cuando se glorifica a Dios, el Espíritu Santo desciende. Y no habrá diablo, ni demonio, ni potestad, ni principado, hermano, que quede en pie. Pero hay que darle importancia a Dios en los cultos, en las vigilias. Hay que darle importancia a la alabanza, hermanos. Dos cosas que hoy hemos aprendido de la palabra es que dice la palabra que Josafat se inclinó. Y cuando a mí la palabra me habla de inclinarme, hermanos, o sea, Josafat, hermanos, adoró a Dios allí, lo adoró, le oró, se postró ante él. Y después de todo esto, hermanos, gloria a Dios, y todo el pueblo también lo hizo. Y luego que se levantaron, hermanos, les ordenó que se alabara, que se glorificara, que se cantara a fuerte voz. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia de Dios, no hay que estar amedrentados, hay que estar dispuestos a alabar a Dios. A mí me encanta mucho esta alabanza de Dani Berríos. Es maravillosa. Hermanos, es lo que Dios hace en medio de la alabanza, hermanos. Él desciende para romper cadenas, para romper ataduras, para sanar los enfermos, para liberar a los oprimidos. El Espíritu Santo desciende en medio de la alabanza para fortalecer, para restaurar, hermanos. Ahí desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Por eso el pueblo de Dios no puede estar apagado, no puede estar triste. Un corazón que tiene a Cristo, hermanos, un pueblo de Dios no puede estar apagado. La alabanza, hermanos, se hace necesaria. Un pueblo de Dios no puede estar alabando a Dios con pereza. Hermanos, el fuego del Espíritu Santo se aviva cuando hay alabanza, pero alabanza que sale de lo más profundo del corazón. Así como la estufa de leña, cuando se le mete leña seca, bien seca, hermanos, y al instante se aviva el fuego de la estufa, hermanos. Así es cuando dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, hay alabanza, hermano.
Cuando hay adoradores en espíritu y en verdad, ahí desciende el Espíritu de Dios, hermano, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Y en medio de la alabanza, hermanos, gloria a Dios, los cojos se levantan, los ciegos ven, aleluya. Y los que están cautivos son liberados. Se rompen las cadenas, se abren las puertas, mis queridos hermanos, porque ahí nos enseña que aquel día, gloria a Dios, a través de la alabanza, Dios derribó los enemigos de Josafat. A través de la alabanza, Dios derriba principados, potestades, Dios derriba huestes de maldad, Dios derriba, aleluya, al enemigo. Aquel día el Señor los aplastó. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, dice, hermanos, que a fuerte voz lo hacían. Aquel pueblo no tenía altavoces. Aquel pueblo no tenía medio de sonido. Pero este pueblo, hermano, alababa a Dios con toda su fuerza. Y dice la palabra que descendió aquel día la presencia de Dios y confundió a sus enemigos, y aquel día unos a otros se mataron. Y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Dios le dio la victoria a Josafat. Dios le dio la victoria a Judá. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Pero pueblo de Dios, debemos de estar dispuestos para alabar a Dios. Cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos al culto, cuando vayamos a la vigilia, cuando vayamos a la reunión, pueblo de Dios, hay que ir dispuestos a alabar a Dios. Porque dice que el Espíritu de Dios, porque Dios se mueve, Dios se glorifica en medio de la alabanza. Aún Job, en la situación que estaba pasando, en la prueba que estaba pasando, hermano, la palabra nos enseña que Job alabó a Dios. Job capítulo 1, verso 21. Hermanos, no hay que tener bienes materiales. Precisamente no es porque tengas bienes materiales para que usted tenga que alabar a Dios. Vamos a mirarlo por la palabra. Alaba a Dios, hermano. Pastor, se cerraron las puertas. Alaba a Dios, porque cuando usted empieza a alabar a Dios, el poder de Dios desciende para abrir puertas. En el versículo 21 del capítulo 1 de Job dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job adoró, Job alabó a Dios a pesar de la prueba en la cual se encontraba. Por eso más adelante, en su capítulo 42, encontramos que Dios le restaura a Job todas las cosas. Él no se quejó. ¿Por qué de la prueba? Él no se quejó. ¿Por qué de la enfermedad? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de este otro? Sino que dijo a su mujer: desnudo vine a este mundo, desnudo me trajo mi madre. Dijo: desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, y alabó el nombre del Señor. Pueblo de Dios, debemos de reconocer que hemos sido hechos para alabar a Dios. No importa dónde se encuentre usted. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Josafat estaba, hermanos, frente a una guerra declarada.
contra 3 pueblos, contra los hijos de Amón, Moab y los del monte de Sir, 3 enemigos. Pero mayor es Jehová que pelea por vosotros, pueblo de Dios. Mayor es Jehová al cual usted sirve, al cual usted invoca. Mayor es. Amén. No dejemos a un lado la necesidad de adorar, de alabar a Dios. Alabemos a Dios, pueblo. Glorifiquémoslo, exaltémoslo. Pastores, es tiempo de alabar a Dios en medio de las circunstancias, pastor, sí. En medio de las circunstancias. En medio de las circunstancias, Dios se quiere mover. En medio de las circunstancias, Dios se quiere glorificar. Pero Dios quiere, hermanos, que usted le alabe. Yo no sé si con guitarra, con tambor, con teclado, con las palmas, pero usted y yo necesitamos alabar a Dios. Dios se quiere mover, pero Dios quiere ver, gloria a Dios, cuán valiente, cuán capaz es usted, aleluya, de reconocerle a Dios la gloria. Bendito sea Dios. Dios es poderoso, mi querido hermano, aleluya. Cristo vive para siempre, hermanos. Vamos a entonar esta bonita letra que Pablo un día la dijo. Aleluya, Cristo vive. Santo es el Señor. Marchando
Soy soldado del ejército de Dios, feliz marchando siempre haré por tu honor. Y nada puede conmigo, no, y nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante, y todo lo puedo en Cristo, todo lo más, y todo lo puedo en Cristo, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y todo lo puedo en Cristo, y todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Mis queridos hermanos, gloria al Señor. Todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tomó esta palabra. Seguramente Pablo no estaba viviendo en este momento, hermanos, un momento de hacer palmas. Pero Pablo dijo todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo. Pablo adoró a Dios. Y de eso, hermanos, estamos seguros. Amén. Entonces, mi invitación a todos los hermanos, a todos los hombres y mujeres de Dios, es que alabemos a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a adorarle por este momento que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, tu palabra dice, gloria a Dios, que aquel pueblo cantaba y adoraba y exaltaba su nombre. Alabado sea Dios. También la palabra dice que aquel día el pueblo de Israel junto a María y Aarón, Señor, cantaron al otro lado un himno de victoria, Señor. Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, amado Dios, por tu gran bendición, por tu gran victoria, Padre. En medio de las circunstancias, bendito el Rey de Gloria, Señor. Yo te presento aquellas vidas, aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que están pasando por un momento de dificultad, por un momento de escasez, por un momento de enfermedad, Señor. Amado Dios y grande, poderoso Rey, te pedimos ahora mismo, Señor, que te glorifiques, Señor. Mi Dios grande y poderoso, Señor. Así como aquel día, Señor, tú enviaste, Señor, a tu ángel, Señor, para fortalecer a Elías, Señor, que iba huyendo de la persecución de Jezabel. Así como aquel día su ángel, Señor, bendito Dios, descendió allí, Señor, maravilloso Dios, para, aleluya, para libertar a Pedro que se encontraba en la cárcel, Señor. Mi Dios poderoso, desciende ahora, Señor, para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ligaduras, Señor. Desciende con poder ahora, Espíritu Santo, Señor. Dios poderoso, que se pudra todo yugo, Señor. Seas tú, mi Dios, tocando, Padre, bendito Dios, aquel lugar, Señor, donde
donde se encuentra mi hermano, donde se encuentra mi hermana, Dios mío, pasando por una dificultad, mi Dios. Mi Dios santo, Dios poderoso, glorifícate, Padre, así como aquel día, Señor, dice la palabra que estaba Pablo y Silas allí, Señor, aleluya, orando y cantando himnos, Padre, y dice que descendió aquel día, Señor, aleluya, bendito Dios, aquel día, un fuerte terremoto, Señor, la presencia de Jehová, mi Dios, la presencia de Jehová, mi Dios, aleluya, que había derribado los enemigos de Josafat. Gloria a Dios, el mismo Jehová que había derribado, Señor, aleluya, a Moab, a los hijos, aleluya. Bendito Dios, Señor, aleluya, Señor, aleluya, los decir de aquel día, Señor, tú los derribaste, Señor, tú los aplastaste, Señor, porque Josafat había, Señor, invocado su nombre, Josafat había glorificado, había alabado al Dios altísimo, Padre, mi Dios santo, mi Dios poderoso, así como aquel día el rey Ezequías, Señor, en medio de aquella enfermedad, Señor, volvió su rostro a la pared. Gloria a Dios, reconociendo tu grandeza, Padre. Dios grande, Dios poderoso, de esta noche, Señor, yo presento aquella familia, aquel matrimonio, Padre. Yo presento aquel ministerio, Señor, que seguramente se encuentra apagado, Dios mío, Señor. Desciende, Espíritu Santo, desciende, Señor, aleluya, y aviva el fuego, aviva, Señor, la alabanza. Aviva tu presencia en tu pueblo, Señor. Aviva a los hombres y mujeres de Dios, aleluya. Bendito Dios, para alabar y glorificar su nombre. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Dios. Aquel día dice la palabra que estaban allí todos los 120 unánimes, Señor, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y aquel día descendió, Señor, tu presencia y fueron todos llenos, Señor, del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Que ahora, Señor, bendito Dios, sobre cada vida, sobre cada hombre, sobre cada mujer, descienda ese poder, esa unción, que ahora sean restaurados, fortalecidos, que ahora sean levantados, bendito el Señor, que el pueblo de Dios se levante, Dios, aleluya, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, grande y poderoso Dios, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. Gracias, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mis queridos y amados hermanos, que nunca se apague en usted el espíritu de adoración y que cada día se haga un altar de continua adoración en su vida, en su ministerio. Para todos los hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos y una feliz noche, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.